Lo que comenzó como una historia de amor prohibido, llena de sueños y valentía, terminó en una escena del crimen tan brutal que dejó a todo un país en shock. Una joven carismática, una familia poderosa, celos ocultos, y una traición imperdonable que acabó en tragedia. ¿Qué llevó a un hombre a cometer uno de los actos más escalofriantes dentro de su propia casa? ¿Y por qué su familia intentó encubrirlo? Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás del caso que sacudió Nepal. Hola, chicos. Hoy vamos a adentrarnos en otro caso realmente aterrador. Si quieren apoyar el canal, no olviden suscribirse y estar pendientes de los vídeos. De verdad, eso me ayuda muchísimo, se los agradecería un montón. Bueno, vamos a empezar. Incluso en las familias más unidas y llenas de amor, pueden surgir desacuerdos, malentendidos y conflictos. Pero muchas veces, es justamente dentro de la familia donde buscamos consuelo, apoyo y validación. Y es que, mientras más cercanos son los lazos, más peligroso y despiadado puede volverse todo. Obviamente, los enemigos no aparecen de la nada. La rabia y el resentimiento pueden acumularse en silencio durante años. Pero cuando todas esas emociones negativas finalmente explotan, las consecuencias pueden ser verdaderamente devastadoras. La historia de una joven llamada Anjana Lama Mahat es tan inquietante como intensa. El crimen ocurrió dentro de las paredes de una lujosa casa, propiedad de una familia muy respetada. Todos los involucrados intentaron, supuestamente, mantener todo en secreto, incluso llegando al extremo de ofrecer sobornos a las autoridades. Lo que hace que este caso sea aún más impactante es que la familia Mahat siempre fue vista como un ejemplo de éxito y armonía. Nunca lavaban los trapos sucios en público. Y justamente por eso, lo que ocurrió tomó a todos por sorpresa. Anjana Lama nació el 26 de agosto de 1995 en el pequeño pueblo industrial de Eta, ubicado en la región centro-sur de Nepal. Era la mayor de una familia numerosa y con recursos limitados. Desde pequeña, ayudaba a criar a sus 3 hermanitas y a su hermano, asumiendo responsabilidades muy grandes para su edad. También apoyaba a su mamá con las tareas del hogar. Limpiaba, lavaba ropa y aprendió a cocinar desde muy chica. Desde temprana edad, Anjana tenía un encanto especial que la hacía resaltar. Su naturaleza amable y solidaria, combinada con una personalidad cálida, hacía que la gente se sintiera atraída hacia ella. Era simpática, siempre dispuesta a ayudar, y tenía una facilidad natural para conectar con los demás, fueran compañeros de clase, vecinos o incluso desconocidos. En lo académico, Anjana era una estudiante constante. Aunque no era la número 1 del salón, sus profesores siempre destacaban su inteligencia, su determinación y la madurez con la que se tomaba los estudios. Todos creían que tenía un futuro brillante por delante. Con su apariencia llamativa y su figura delgada y atlética, Anjana empezó a llamar la atención en la adolescencia. Pero no era solo su físico lo que la hacía popular. Su personalidad divertida y ligera la convertía fácilmente en el alma de cualquier reunión social. No le gustaba el conflicto, y siempre trataba de resolver los desacuerdos de manera pacífica. Anjana tenía un talento real para el dibujo y soñaba con convertirse en artista, diseñadora de moda o trabajar en la industria de la belleza. Tenía todo el potencial para triunfar, pero no podía contar con apoyo económico ni contactos familiares. Todo lo que lograra tendría que ser fruto de su propio esfuerzo. Mientras aún estaba en la escuela, conoció a un joven llamado Praal Mahat, un año mayor que ella. Él venía de una familia cetri de alto estatus. Mientras que los orígenes de Anjana eran de la etnia Taman, históricamente de ascendencia mongola. Los padres de Praal, Pusba y Kamal Bahadur, eran ricos, conocidos y muy respetados en su comunidad. Su hermano mayor, Udwal, era un exitoso productor de sonido y hasta había trabajado promocionando una de las canciones más famosas de Nepal, Suna. Desde el principio, la atracción entre Anjana y Praal fue fuerte y mutua. Se hicieron muy buenos amigos y empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Compartían intereses, pasatiempos y muchas ambiciones. Aún así, al comienzo mantuvieron cierta distancia, conscientes de que, por sus diferencias de origen, una relación entre ellos no sería bien vista socialmente. Pero con el tiempo, su vínculo se volvió mucho más profundo que una simple amistad.
Ya no podían imaginarse separados, se prometieron estar juntos, pase lo que pase. Incluso si eso significaba desafiar las tradiciones más arraigadas. Como era de esperarse, cuando su relación salió a la luz, ambas familias se opusieron con fuerza y les prohibieron seguir viéndose. El único que estuvo dispuesto a apoyarlos fue Udwal, el hermano mayor de Praal. Conmovido por su historia y creyendo en la sinceridad de sus sentimientos, decidió ayudarles. Juntos planearon fugarse en silencio y organizaron una boda privada. Udwal incluso pagó toda la ceremonia de su propio bolsillo. Sus intenciones eran buenas, pero cuando la noticia de matrimonio se hizo pública, desató un verdadero escándalo familiar. La pareja se casó a finales de 2016. Anjana tenía 21 años en ese momento, y su nuevo esposo acababa de cumplir 22. Durante los primeros meses, los recién casados tuvieron que mudarse de un apartamento barato a otro. Sin trabajos estables ni ingresos fijos, dependían mucho de la ayuda económica de Udwal. Praal estaba haciendo todo lo posible por encontrar empleo, pero las únicas oportunidades que conseguía eran trabajos temporales y mal pagados. A principios de febrero de 2017, Praal recibió una llamada de su madre, Pusba. Hablaron durante varias horas. Ella intentó convencerlo de volver a casa, pero él fue claro. No iba a ir a ningún lado sin su esposa. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Tanto Praal como Anjana se mudarían a la casa familiar de los Maat, una gran propiedad ubicada en la bulliciosa ciudad de Lalitpur. Praal era el hijo menor de la familia. Sus dos hermanas mayores ya estaban casadas y vivían con sus respectivos esposos. En la residencia Maat vivían ahora sus padres, su hermano Udwal, la esposa de Udwal, Asweria, y su hijo, Santos. Los primeros meses de Anjana en su nuevo hogar estuvieron muy lejos de ser acogedores. Se sentía constantemente fuera de lugar y percibía una hostilidad silenciosa por parte de casi todos a su alrededor. No sabía cómo ganarse la aprobación de sus suegros, y era evidente que no la aceptaban del todo. Lo peor de todo era que no tenía a nadie con quien desahogarse. Sus propios padres aún estaban molestos con ella y ni siquiera hablaban por teléfono. Durante una de las festividades más importantes del año, cuando la casa Maat se llenó de familiares lejanos, amigos de toda la vida y socios de negocios de Kamal Bahadur, a Anjana ni siquiera le permitieron salir de su habitación. Era dolorosamente obvio que la familia sentía vergüenza de presentarla ante sus invitados por venir de un entorno menos prestigioso. El desaire fue devastador, y pasó toda la noche sola, llorando a puerta cerrada. A pesar de todo, Anjana trató de dar lo mejor de sí. Siempre fue amable y respetuosa. Nunca alzaba la voz, nunca discutía y hacía todo lo posible por encajar. Poco después de haberse instalado en la casa, el patriarca de la familia le consiguió un empleo a Praal en una de las grandes empresas con las que él tenía contacto. Era una forma de darle algo de independencia a su hijo, pero sin dejar de tenerlo bajo control. Praal empezó a destacarse rápidamente, ganándose el respeto de sus compañeros, escalando posiciones y generando buenos ingresos. La casa de los Maat funcionaba bajo reglas estrictas que aplicaban para todos, incluso para el personal de servicio. Cada miembro de la familia tenía tareas asignadas, y alterar ese orden no era aceptable. Cada mañana, los adultos salían a trabajar y los niños iban a la escuela. Solo Anjana se quedaba en casa. Aún no había conseguido empleo y sus suegros no parecían tener ninguna prisa en ayudarla a encontrar uno. En mayo de 2017, Anjana le contó a su esposo que por fin se sentía lista para perseguir un sueño que llevaba años guardando: abrir un pequeño salón de belleza en el vecindario. Ya había encontrado un local en renta, investigado todos los detalles, analizado la demanda de los servicios que quería ofrecer e incluso había preparado un plan de negocios. Pero había un problema. No tenía el capital inicial para ponerlo en marcha. Para ese momento, Praal ya había empezado a generar un ingreso decente y hasta había logrado ahorrar algo de dinero, pero aún no era suficiente para cubrir los gastos iniciales. Entonces decidió acudir a sus padres para pedirles ayuda, pero ellos se negaron. No confiaban en que la idea de Anjana fuera a funcionar. Una vez más, fue Udwal quien intervino. Él sí creía en la visión de Anjana, y le proporcionó los fondos necesarios para que pudiera arrancar su negocio.
Anjana se lanzó al proyecto con una pasión increíble. Puso el corazón en el salón, y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a dar frutos. El negocio se volvió rentable bastante rápido. Su éxito no pasó desapercibido. Sus suegros, quienes antes habían dudado de ella, comenzaron a verla con otros ojos. Empezaron a reconocerla como una mujer independiente, ambiciosa e inteligente, con un talento natural para los negocios. Con el tiempo, la actitud de la familia Maat hacia Anjana cambió por completo. Empezaron a valorar su opinión, a mostrarle un respeto genuino, y finalmente la aceptaron, y la abrazaron, como parte de la familia. Por primera vez, ella sintió una verdadera paz, un sentido de pertenencia. Sin embargo, todavía había algo que le pesaba. No había logrado reconectar con sus propios padres. El silencio entre ellos seguía intacto. Fue entonces cuando a Anjana se le ocurrió una idea. Su hermano menor acababa de graduarse del colegio, y ella le propuso que se mudara a Lalitpur para estudiar en una de las universidades de la ciudad, donde tendría muchas más oportunidades que en su pueblo natal. La idea era que él viviera con Anjana y Praal en la casa de los Maat, bajo su cuidado y orientación. Sorprendentemente, los padres de Praal no se opusieron. De hecho, estaban abiertos a recibir al adolescente en su hogar. Para cerrar todo de forma adecuada, ambas familias acordaron reunirse en persona. Durante esa conversación, los padres de Anjana pudieron ver con sus propios ojos que los Maat estaban dispuestos a apoyar y ofrecerle un buen ambiente a su hijo mientras estudiaba. Esa reunión fue clave para iniciar la reconciliación. Anjana por fin pudo volver a conectar con sus padres, y los malentendidos y la tensión comenzaron a disiparse. Desde entonces, ambas familias se mantuvieron en contacto cercano. Anjana y Praal hacían visitas regulares, y ella hablaba con su madre casi todos los días. Su hermano se inscribió en una universidad reconocida, y la familia Maat lo recibió con calidez y amabilidad. A medida que las redes sociales empezaban a despegar en Nepal, Anjana creó varias cuentas personales en distintas plataformas. Pero hubo una que realmente captó su atención: TikTok. Anjana empezó a subir vídeos cortos mostrando la vida diaria en su salón de belleza, rutinas de cuidado de la piel, reseñas de productos y consejos para lograr looks modernos y con estilo. Con su apariencia impactante, carisma y seguridad frente a la cámara, no tardó en llamar la atención en Internet. Su contenido se volvió viral rápidamente, y su número de seguidores subió a decenas de miles. La gente admiraba su belleza radiante, casi de estrella de cine, llenaba los comentarios con halagos y confiaba en sus recomendaciones. Su presencia online se convirtió en una extensión de su creciente influencia, tanto en el mundo de los negocios como en el estilo de vida. En un momento dado, Anjana llamó la atención de una agencia de modelaje. Le empezaron a ofrecer oportunidades para participar en sesiones de fotos, campañas promocionales y desfiles de moda. Para ella, era como un sueño hecho realidad, algo con lo que solo había fantaseado en su juventud. Aprovechó cada oportunidad para darse a conocer, y pronto se convirtió en una celebridad local. Segura y elegante frente a las cámaras, Anjana abrazó por completo su nuevo rol. Empezó a experimentar con todo tipo de estilos, incluso algunos atrevidos y llamativos. Sus honorarios como modelo aumentaron rápidamente, y antes de darse cuenta, su salón de belleza pasó a segundo plano. Eventualmente, lo cerró por completo. El modelaje se convirtió en su carrera de tiempo completo, y además, era mucho más rentable. Su popularidad siguió creciendo, y empezó a superar las fronteras de Nepal. Varias agencias internacionales de modelaje comenzaron a mostrar interés en su trabajo, ofreciéndole contratos atractivos y oportunidades en el extranjero. Ella y su esposo empezaron a considerar seriamente mudarse fuera del país. Su primera opción era Canadá, y pronto comenzaron a prepararse para ese gran paso. Cuando le contaron la noticia a sus familias, la reacción fue tranquila, aunque con cierta cautela. Si bien a ninguno de los padres les encantaba la idea de que se fueran tan lejos, tampoco intentaron detenerlos. De hecho, ambas familias ofrecieron su apoyo para ayudarlos a perseguir su sueño. Mientras tanto, en 2018, Udwal comenzó a enfrentar serios problemas de salud tras una enfermedad prolongada. Si hasta aquí esta historia te tiene tan impactado como a mí,
No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Casos como este merecen ser contados, y tu apoyo me ayuda a seguir investigando y compartiendo verdades que muchos prefieren esconder. ¿Tú qué opinas hasta ahora? Déjamelo en los comentarios, quiero saber qué piensas. Empezó a perder la audición de forma acelerada. Hacia finales del año, ya no pudo continuar trabajando como ingeniero de sonido. Fue un golpe devastador. Durante ese momento tan difícil, Praal se convirtió en su mayor apoyo emocional, ayudándolo a mantenerse a flote. Pero la noticia de que Praal posiblemente se mudaría a otro país fue otro golpe emocional para Udwal. Y para empeorar las cosas, estaba la presencia de su esposa, Aistweria. Vale la pena mencionar que su matrimonio había sido arreglado. Los padres de Udwal eligieron a Aistweria por venir de una familia rica e influyente. Aistweria se comportaba con orgullo y una marcada sensación de superioridad. Desde el primer momento en que Anjana se mudó a la casa de los Maat, Aistweria mostró un fuerte desagrado hacia ella. Dejaba claro, de forma directa o sutil, que creía que Anjana no pertenecía a su círculo. Por un tiempo, todo pareció calmarse. Pero cuando Anjana logró lanzar con éxito su salón de belleza y comenzó a ganar reconocimiento, los celos de Aistweria salieron a la luz. La tensión aumentó aún más cuando Anjana entró al mundo del modelaje y empezó a destacarse. Era joven, hermosa, exitosa, y había construido su carrera desde cero. Incluso sus suegros, que antes eran escépticos, llegaron a admirarla profundamente y la consideraban su nuera favorita. Aistweria, en cambio, estaba consumida por el resentimiento frente al ascenso de Anjana. Movida por la amargura, empezó a esparcir chismes y a crear divisiones dentro de la familia. Dibujó una imagen dañina de Anjana, afirmando que su carrera como modelo era una fachada para comportamientos dudosos y supuestas relaciones secretas. Como prueba, le mostró a los suegros fotos de Anjana en anuncios de trajes de baño, insistiendo en que ese tipo de imágenes no eran apropiadas para una mujer casada. Aistweria ya había provocado drama familiar en otras ocasiones, pero cada vez, el esposo de Anjana se mantenía firme a su lado y lograba calmar las aguas. Con el tiempo, el resto de la familia empezó a cansarse de las provocaciones de Aistweria, y sus arrebatos emocionales dejaron de ser tomados en serio. Fue entonces cuando cambió de estrategia y enfocó su atención en su propio esposo, Udwal, intentando ponerlo en contra de Anjana. La situación empeoró gravemente cuando la enfermedad de Udwal lo obligó a dejar de trabajar. Ahora, pasando la mayor parte del tiempo en casa, se convirtió en el público cautivo de las quejas constantes de Aistweria. Día tras día, ella alimentaba una imagen negativa de Anjana, acusándola de ser la causa de los conflictos familiares. Y cuando se enteró de que Anjana y Praal estaban haciendo planes para mudarse a Canadá, su frustración explotó. Cegada por la envidia y el resentimiento, Aistweria empezó a decirle a Udwal que Anjana estaba destruyendo la familia y que planeaba llevarse a Praal para siempre. Con su salud deteriorándose, y sintiendo que su hermano menor era uno de los pocos apoyos emocionales que le quedaban, Udwal empezó a convencerse de que lo estaban abandonando, de que lo dejarían solo justo en el momento más difícil de su vida. Anjana ya le había contado a sus padres lo difícil que se había vuelto convivir bajo el mismo techo que Aistweria. Les explicó cómo ella constantemente intentaba sabotearla y difundía rumores falsos sobre su vida y su matrimonio. Su madre le aconsejó mantenerse tranquila, no reaccionar ante la hostilidad y no ventilar los problemas familiares en público. Le insistió que todo esto eran solo dificultades pasajeras. El 9 de mayo de 2019, alrededor de las 4 de la tarde, sonó el teléfono en la casa de los Lama. La madre de Anjana contestó y al otro lado escuchó la voz temblorosa de una de sus parientes políticas, quien le rogaba, entre lágrimas, que fueran de inmediato a la casa de los Maat. La mujer no lograba dar explicaciones claras, solo repetía una y otra vez que se apresuraran. Fue evidente desde el primer momento que algo terrible había ocurrido. Aunque la distancia entre ambas casas era de poco más de 100 kilómetros, un accidente de tráfico en la autopista provocó demoras masivas. Lo que normalmente habría tomado 1 hora, se convirtió en un angustiante viaje de 6. Cuando por fin llegaron,
La residencia de los Maat estaba rodeada de patrullas policiales y una multitud de curiosos que crecía con cada minuto. Vecinos, transeúntes, todos tratando de entender qué estaba pasando. Cerca de la entrada, el hermano menor de Anjana estaba sentado contra la pared, con las manos cubriéndose el rostro mientras lloraba desconsoladamente. Era evidente que algo irreversible había sucedido, pero aún no conocían la magnitud de la tragedia. Uno de los agentes se acercó al padre de Anjana y le pidió que lo acompañara al interior de la casa. Subieron juntos a una habitación en el segundo piso. Lo que vio a continuación fue tan traumático, tan profundamente perturbador, que lo perseguiría por el resto de su vida. Sobre la cama, yacía el cuerpo brutalmente desfigurado de su querida hija. El dolor fue insoportable. Su visión se nubló por las lágrimas, el aliento se le cortó, y apenas podía sostenerse en pie. Salió tambaleando de la casa, sin poder procesar lo que acababa de ver. Su esposa, al ver el horror en su rostro, lo supo de inmediato. Su hija ya no estaba. Lo que le había sucedido a Anjana no era solo un crimen, fue un acto calculado y brutal. Su mano izquierda había sido completamente cercenada y yacía en el suelo. Su pierna izquierda, por encima de la rodilla, estaba casi desprendida por completo de un solo golpe con un arma filosa. Su cabeza apenas se mantenía unida al cuerpo, y su rostro estaba tan dañado que resultaba casi irreconocible. Devastados por lo ocurrido, los padres de Anjana exigieron que la policía arrestara a todos los miembros de la familia Maat, acusándolos de conspiración y de haber participado en el crimen. Pero lo que escucharon a continuación por parte de los oficiales los dejó completamente atónitos. La persona responsable ya había confesado. Estaba bajo custodia, y en ese momento estaba dando una declaración completa en la estación de policía. La persona detrás del acto fue Udwal, el mismo hombre que alguna vez ayudó a que la joven pareja se fugara, y en quien Anjana confiaba profundamente, tanto como figura de hermano como amigo cercano. Con el tiempo, y bajo la constante presión de su esposa Aishwarya, Udwal terminó convencido de que Anjana era manipuladora y ambiciosa, que solo quería destruir a la familia y llevarse a Praal a otro país para siempre. Con su salud deteriorándose y sin poder trabajar, Udwal comenzó a obsesionarse con esas ideas. Día tras día, se sumergía en pensamientos negativos. Finalmente, el resentimiento se apoderó de él. Su actitud alegre, sus planes para mudarse al extranjero, todo le parecía una provocación. El odio lo consumió. El día en que ocurrió la tragedia, Praal, su padre y Aishwarya se habían ido a trabajar. Santos y el hermano menor de Anjana estaban en la escuela. En casa solo quedaban Anjana, Udwal y su madre, Pusba, quien no se sentía bien y se había recostado a descansar. Nada parecía fuera de lo común. Alrededor del mediodía, Anjana salió al patio con un balde vacío para llenarlo de agua del grifo exterior. Quería regar sus queridas plantas. Iba de buen humor, tarareando una canción y bailando mientras caminaba. Desde el balcón, Udwal la observaba con intensidad, debatiéndose sobre cómo llevar a cabo lo que ya había decidido hacer. Cuando Anjana volvió a entrar, fue a su habitación y se acostó con el celular en la mano. Mientras tanto, Udwal buscaba un arma. Primero tomó un gran cuchillo de cocina, pero al probarlo, decidió que no era suficiente. Fue entonces al cuarto de almacenamiento, donde entre las herramientas encontró un kukri, una hoja curva y pesada, tradicional de Nepal, utilizada por los soldados Gurkha. Armado con el kukri, subió las escaleras y entró al cuarto de Anjana. Ella, aún distraída con el teléfono, le preguntó tranquilamente qué necesitaba, pero él no respondió. Se acercó a la cama. Fue recién cuando levantó el arma que Anjana se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Instintivamente alzó el brazo para protegerse, y el primer golpe le cercenó la mano. A pesar de sus gritos y el horror de la escena, Udwal no se detuvo. Siguió atacando, golpe tras golpe. No paró hasta asegurarse de que no había posibilidad de que ella sobreviviera. El golpe final le seccionó la cabeza. No quedó duda de la brutalidad del acto. La habitación quedó empapada en sangre, igual que el propio Udwal. Más tarde, los forenses contaron más de 15 heridas en su cuerpo, la mayoría de ellas mortales por sí solas. Después del ataque,
Udwal fue al cuarto de su madre, con absoluta calma. Le dijo lo que había hecho. Ella, en estado de shock, decidió que su prioridad era proteger a su hijo. Llamó inmediatamente a su esposo y le pidió que volviera a casa lo antes posible. Juntos, contactaron a la policía. Pero cuando los agentes llegaron a la escena, la pareja, Pusba y Kamal Bahadur, intentó fingir que no conocían a la víctima. A primera vista, eso sonaba ingenuo, incluso absurdo. Pero dadas las condiciones en las que quedó el cuerpo, identificarlo visualmente era casi imposible. Aún así, la policía rápidamente redujo las posibilidades sobre a quién podía pertenecer ese cuerpo. Se negaron a proceder sin una identificación formal y solicitaron que los padres de Anjana se presentaran para hacerlo. A pesar de las heridas devastadoras, su padre reconoció a su hija de inmediato. En un principio, las sospechas recayeron sobre todos los miembros de la familia Mahat. Pero Udwal, al darse cuenta del riesgo legal que corría su familia, decidió confesar. Asumió toda la responsabilidad, declaró que había actuado solo y que nadie en la casa conocía sus intenciones. Ofreció una confesión detallada de lo sucedido, entregó el arma utilizada e incluso sus ropas manchadas de sangre. En un giro perturbador, se reveló que Udwal estaba tan consumido por lo que estaba haciendo, que ni siquiera notó que se había seccionado parte de su propio dedo. Al parecer, eso ocurrió en los momentos finales del ataque, y no se dio cuenta de la herida hasta que salió del cuarto, tratando de decidir qué hacer a continuación. Los padres de Anjana sabían desde hace tiempo del ambiente tóxico que se vivía en la casa de los Mahat. Sabían que Aishwarya, la esposa del hermano, sentía un profundo odio hacia su hija y que había influido en otros miembros de la familia para ponerse en su contra. Creían firmemente que ella pudo haber jugado un papel clave en alimentar el odio de Udwal y empujarlo a cometer el crimen. La familia Lama exigió que Aishwarya también fuera arrestada por incitación, pero las autoridades se negaron. Udwal siguió insistiendo en que había actuado por cuenta propia y que la responsabilidad era enteramente suya. Los padres de Udwal, adinerados y bien conectados, contrataron a uno de los abogados más prestigiosos del país, sin escatimar en gastos, con la esperanza de reducir las consecuencias legales para su hijo. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera por proteger a su primogénito, incluso si eso significaba interferir con el proceso de justicia. Praal, sin embargo, se puso firme al lado de los padres de Anjana. Exigió el castigo más severo posible para su hermano, negándose a aceptar lo que había sucedido. La traición era demasiado grande. Este era el mismo hombre que había apoyado su matrimonio, que había mostrado cariño hacia Anjana, y que había sido clave en sus primeros años de felicidad. Praal no podía comprender cómo alguien tan cercano había podido transformarse en alguien capaz de semejante crueldad. Lo que más le dolía era ver cómo sus propios padres se alineaban para defender al culpable. La lealtad de sus padres hacia Udwal y los esfuerzos por protegerlo de la justicia se sintieron como una traición, tanto para su nuera como para su propio hijo sobreviviente. Sintiendo que había sido abandonado por su propia familia, Praal se unió a los padres de Anjana en la lucha por justicia. El abogado contratado por los Mahat trabajó incansablemente para retrasar el juicio y proteger a su cliente. Pero Udwal se mantuvo firme en su confesión inicial, temiendo que cualquier cambio en su versión pudiera involucrar a su esposa o a sus padres en el caso. Pasaron 2 años completos hasta que se llegó a un veredicto. Cuando por fin concluyó el juicio, Udwal fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no terminó ahí. Udwal, junto a su equipo legal, presentó una apelación. Esta vez con una nueva estrategia. Alegaron que el acusado sufría de una condición psicológica agravada por la pérdida de su audición y el impacto emocional de haber perdido su carrera profesional. El tribunal ordenó una serie de evaluaciones psiquiátricas para determinar la validez de esta defensa. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, los especialistas concluyeron que Udwal estaba mentalmente estable, plenamente consciente de sus actos y capaz de comprender sus consecuencias. Como resultado, la sentencia original se mantuvo y Udwal fue enviado a prisión para cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a Praal, decidió quedarse en Nepal hasta que finalizara todo el proceso legal.
Acompañó a los padres de Anjana durante el juicio. Les brindó apoyo constante e incluso testificó en contra de su propio hermano. Una vez que se dictó la sentencia definitiva y se hizo justicia, Praal dejó el país. Viajó a Canadá, cumpliendo el sueño que alguna vez había compartido con Anjana. Lo que le pasó a Anjana es una tragedia que nunca debió ocurrir. Pero al contar su historia, honramos su memoria y mantenemos viva la conversación sobre justicia y verdad. Si este caso te conmovió, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejarme un comentario contándome qué parte te impactó más. Tu voz también cuenta, y juntos podemos seguir sacando a la luz historias que no deben ser olvidadas. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo caso.